Conocer esta información muy importante del traslado de 29 líderes y fundadores del crimen organizado de grupos delincuentes en nuestro país a los Estados Unidos, y desde el mismo jueves aquí se lo adelantamos antes que nadie, en exclusiva. Jueces en nuestro país iban a liberar a varios de estos generadores de violencia, así como usted lo escucha. Esta información fue confirmada al día siguiente por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, ya también habló sobre este tema, pero no es un tema exclusivo de este traslado o de los generadores de violencia involucrados en él. Parece ser un modus operandi por parte de varios impartidores de justicia. Hoy se publican 2 reportajes, yo se los recomiendo enormemente, tanto en el periódico El Universal como en el diario Milenio, aparecen ambos en primera plana. Más destacado en El Universal, eso sí hay que decirlo, en Milenio le dieron prioridad a la entrega del premio Oscar, pero este tema sí aparece en su portada. Fíjese usted, dentro de esta información se señala que jueces han liberado a 72 integrantes del crimen organizado de enero de 2022 a enero de 2025. En estos años, que son 3, varios juzgadores le otorgaron sentencias absolutorias, libertades provisionales y anticipadas, así como cambios de medidas cautelares a personas que fueron procesadas por narcotráfico, delitos contra la salud, tortura y secuestro, entre otros crímenes. Hay 72, mire, por mencionar a unos así rápido en las hojitas que aquí las tengo, son varias las hojitas, vamos a ver, ahí está. Bueno, Inés Coronel Barrera, el líder del cártel de Sinaloa y suegro del Chapo Guzmán. Javier Adrián Salazar Ortiz, el Barbas. Él por muchos años fue líder regional de los Zetas. Está José Antonio Yepes, el Marro, líder y fundador del cártel de Santa Rosa de Lima. Fernando Sánchez Arellano, el ingeniero, sobrino de los fundadores del cártel de los Arellano Félix. Bueno, en este año hasta la esposa del Mencho liberaron. El viernes la liberaron. En fin, ahí está el dato. Le digo, mata relato. César Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abogado, especialista en Derecho Penal, militar, en Seguridad Nacional. Qué gusto saludarte como siempre. Pues, ¿cómo ves esta información? 2 diarios lo traen, tratamientos distintos, pero es el mismo modus operandi. Jueces liberan a integrantes del crimen organizado. Juan, ¿cómo estás? Un placer saludarte como siempre. Mira, yo hacía un señalamiento, ¿no? Retomaba lo que tú publicabas y preguntaba, ¿no? No dudo que a lo mejor algunas de estas resoluciones sean apegadas a derecho, pero llama curiosamente la atención que siempre se culpe, ¿no? Que la mala integración de una carpeta de investigación, que falta de datos y medios de investigación por parte de las fiscalías, etcétera. Y yo decía, ¿por qué no hacerlo público más público, ¿no? ¿Por qué no salir y explicar qué pasa con estas resoluciones? Porque curiosamente aquellos jefes de grupos criminales con gran poder económico obtienen estos beneficios y estas sentencias. Me parece que sí tendría que existir por lo menos autocrítica al interior del Poder Judicial, porque incluso por ahí hubo el reclamo de un buen amigo mío que es magistrado que me señalaba, ¿y tú estás seguro que ellos cometieron algún acto, no, en donde se les pueda acusar de corrupción? Le digo, ¿tú estás seguro que no? Y la verdad es que me dijo, pues no podría meter las manos al fuego por todos. Entonces, me parece que sí es importante reconocer que existe una problemática, y más con el hecho de que es muy fácil siempre acusar a las fiscalías o el trabajo policíaco cuando nosotros no conocemos más que los informes que nos da la Fiscalía General de la República, porque el Poder Judicial nunca ha estado cercano ni ha salido a explicar las resoluciones. Y ya sé que señalarán que muchas de ellas son públicas y que se pueden revisar, pero la realidad es que cuántas veces nos hemos enterado, Juan, hasta que vuelven a capturar a una persona y dices, oye, pero no se encontraba detenido, y curiosamente resulta que le habían dado un beneficio o le habían concedido un amparo que la sociedad nunca se había enterado. Ahí estaba el caso del pedo sucio, ¿te acuerdas? Usted que nos escucha, perdóneme si está comiendo, pero es que así se llama. Es correcto. Delincuente, tú y yo conversamos ese día, ¿cómo ves? Que lo detuvieron y me dije, oye, pero que este cuate ya está detenido. Le digo, pues, ¿qué crees? Lo habían liberado, ¿verdad? Exactamente, y lo mismo ha sucedido con varios líderes criminales. Y yo decía también y preguntaba, bueno,
Yo voy de acuerdo que puedan tratar de justificar algunas resoluciones, pero ¿qué pasa con los 11 años que se intentó extraditar al Z40 o al Z42 y que no se podía, o los 40 años que tardaron para tratar de extraditar a Rafael Caro Quintero, o hace 8 o 9 años cuando lo concedieron un amparo para que saliera de forma inmediata en un famoso sabadazo? Por supuesto que todo eso tiene que ver con corrupción, o por lo menos malas prácticas judiciales. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que lo máximo que tendría que tardar un amparo para ver si puede llevar a cabo una extradición o no serían 90 días. Supongamos que por el exceso de trabajo y la carga que pueden tener los juzgados o los tribunales se pudiera tomar un poco más de tiempo, pero 11 años, con todo respeto, me parece que eso es una burla, mi querido Juan, y yo sé que hay mucha gente que critica, pero una cosa es que dato mata relato, y es una realidad que no pueden cambiar. Ahora bien, señalan, si tienen pruebas que denuncien, las denuncias ya se presentaron, las investigaciones ya están llevando a cabo. ¿Qué pasará el día de mañana cuando soliciten órdenes de aprehensión? ¿Dirán entonces que son perseguidos los jueces o realmente aceptarán que sí existen datos de prueba por hechos aparentemente que se cometieron delitos? Eso me parece que también es importante y hay que ponerlo en la discusión pública. César, lo que hay que poner en la discusión pública es el contexto y muchas veces el elefante en la sala. Con lo que ha sucedido en el estado de Sinaloa, vengo aterrizando de ahí, César Gutiérrez Priego, estuvimos toda la producción rifada, caminando por las calles. No creas que nada más andábamos por la zona del Malecón, también nos metimos por algunos callejoncitos cercanones, digamos, tú ya sabes dónde. Y conversamos con personas en la calle, pues algunos trabajadores se nos acercaron y hay este asunto en Sinaloa en donde lo que se está viviendo el día de hoy es totalmente fuera de precedente a partir de que hicieron el levantón de Ismael El Mayo Zambada, César. En el momento en el que los Estados Unidos, violando todo tratado internacional, la soberanía de nuestro país, levantó, secuestró a Ismael El Mayo Zambada y lo llevó a su territorio, pues ¿qué sucedió? Que se comienzan a enfrentar facciones del grupo delincuencial al cual pertenece para tener el dominio, las riendas, digamos, de este grupo del crimen organizado. Hay una pugna, es lo que se llama y se conoce como se calentó la plaza. Y lo que la calentaron los Estados Unidos, levantando al Mayo Zambada. Y de ahí viene la reacción, y en octubre de la presidenta de México, con la colaboración de todas las instancias de seguridad federales, con las instancias estatales y municipales, para atender este calentón en la zona de Sinaloa. Nos dijeron, César, esto no pasaba, esto no sucedía. Se puso muy violento Sinaloa, un estado en el que hay narcotráfico desde hace décadas, pero que no tenía ese nivel de violencia. Y estamos hablando de un manual de guerra silenciosa que se está siguiendo paso por paso por parte de los Estados Unidos, que fue quien levantó al Mayo Zambada. ¿Qué hace el Poder Judicial? Liberando a generadores de violencia en un contexto en el que primero la patria. Hay que cuidar muy bien que ante las amenazas arancelarias y extorsiones de los Estados Unidos no existan interpretaciones de que en México no se está combatiendo al crimen. Porque si los jueces los liberan, ¿qué van a decir en Estados Unidos? ¿Dónde está la mano dura? ¿Por qué me están liberando a estos narcotraficantes que envían droga a mi territorio? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? César Gutiérrez Priego. ¿A quién están rindiendo cuentas? ¿A quién le conviene que liberen estos delincuentes? ¿Por qué lo están haciendo? Por supuesto, pero además, Juan, no solo hablemos de corrupción, porque por supuesto que nosotros lo primero que pensamos es que hay corrupción para estas resoluciones. Ejemplo, por ejemplo, a la esposa del Mencho, que primero recordemos que se le da un beneficio para que ella pueda llevar su proceso en libertad, y como no se presenta a las firmas periódicas que se le habían impuesto como medida cautelar, pues entonces es recapturada. ¿Y qué sucede posteriormente? Se le da la sentencia mínima del delito, ni siquiera el término medio aritmético, y posteriormente se le concede un beneficio que normalmente a la ciudadanía no se le concede. Entonces, por supuesto que esto pues, nos da a nosotros la idea de que no puede ser posible que siempre los beneficios sean a determinado grupo, ¿no? De criminales que tienen poder económico. Pero también existe la posibilidad de que a lo mejor varios de estos juzgadores hayan sido amenazados y que nosotros no tenemos conocimiento porque a lo mejor no se ha hecho público. El problema es que si nosotros vemos que la corrupción existe y que es rampante, recuerda cuando iban a soltar a uno de los
los involucrados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que incluso ya estaba listo el amparo para que saliera igual en un sabadazo, y solo porque se dieron a conocer los audios fue que se terminó investigando a un secretario proyectista de un juzgado federal, sin obviamente mencionar a lo mejor que el titular había tenido algo que ver, pero que había negociado el pago de $2 millones por anticipado para que se le pudiera dar el amparo para que esta persona pudiera salir. Eso es un caso que no lo pueden borrar, y existe, es un hecho público, notorio. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, mi querido Juan, pues obviamente que contrasta con la lógica de ver que nosotros tenemos a policías que salen todos los días, a marinos, a militares, a guardias nacionales, que salen a arriesgar la libertad y la vida para poder ir en contra de estos criminales, como para que de repente te digan que el trabajo estuvo mal realizado, que se le terminan concediendo beneficios que normalmente al ciudadano común no se le conceden. Claro. Me parece que eso es importante, ¿no? Y también importante señalar que muchas veces, como tú lo has dicho, pues esto sucede debido a que la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales pues cometen tropiezos, no respetan el debido proceso, integran mal las carpetas de investigación, y cuando son tantas veces pues uno se pregunta, pues parece que el duende se salió de las redacciones y se fue a las fiscalías, y esto ya no me suena nada más a incompetencia, parece colusión. César, nos cae la pausa, te pido por favor que nos la aguantes para hablar contigo de otro tema, porque apareces en las boletas del INE, apareces en la lista del Comité Evaluador del Poder Legislativo como candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en estos micrófonos denunciaste el sábado que en el INE no te tenían en la lista. Entonces regresamos para ver cómo ha avanzado este tema y que se te respeten y garanticen tus derechos político-electorales. Nosotros aquí en Fórmula Noticias, bueno, antes de la pausa, conversaba con César Gutiérrez Priego sobre la liberación de 72 integrantes del crimen organizado de enero de 2022 a enero de 2025 por varios jueces. Estamos hablando de generadores de violencia como Inés Coronel Barrera, líder del cártel de Sinaloa, suegro del Chapo Guzmán, de El Barbas, quien por muchos años fue líder de los Zetas, Fernando Sánchez Arellano, el ingeniero, sobrino de los fundadores del cártel de los Arellano Félix, el Marro, José Antonio Yepes, líder y fundador del cártel de Santa Rosa de Lima. Continúa con nosotros César Gutiérrez Priego. Estamos hablando de esto, nos diste tu análisis. Usted que nos escucha y no pudo alcanzarlo, en redes sociales, en YouTube aparece, porque César, hay que avanzar. Justo estamos hablando de esto. ¿Y qué crees? Ya ves que detuvieron a don Rodo, Abraham Oseguera Cervantes, detenido por portación de armas de fuego y delitos contra la salud. Estamos hablando del hermano del Mencho, de Nemesio Oseguera Cervantes, el líder de un importante grupo de la delincuencia organizada. Pues ya, ¿qué crees, César? No sé si te habías enterado, un juez, Brieva de Castro, perteneciente al Juzgado Sexto de Distrito en materia penal de la Ciudad de México, concedió la suspensión de oficio a Oseguera Cervantes, quien reclamó la incomunicación o el destierro por parte de las autoridades federales. Entonces, don Rodo, pues va a poder tener cualquier tipo de privilegio para comunicarse con su familia, para recibir visitas, y muy importante, con esto pues significa que seguirá bajo custodia de las autoridades mientras avanza su proceso penal, sí, pero que no lo pueden trasladar a ningún lado, no lo pueden reubicar. ¿Cómo ves, César? Fíjate, Juan, yo puedo entender, el artículo 22 constitucional te señala, y obviamente de oficio el juez tiene que otorgar esta suspensión provisional. Eso sí lo puedo entender. Lo que yo no podría entender es que pasen 3 meses y entonces no resuelva de fondo el asunto. ¿Y por qué te lo comento? Porque sí es cierto que es un derecho humano y una garantía individual de acuerdo al artículo 22 constitucional. Eso me parece que el mismo Poder Judicial podría salir a explicarlo y decir, no es que yo quiera conceder esta suspensión provisional, sino que la misma Constitución me obliga a realizarlo de esa forma. Lo que no puede ser posible es que veamos un caso como el de don Rodo, en donde pasen 10 u 11 años y que nosotros no tengamos la certeza, con todo y aunque lo encontraran culpable y lo sentenciaran, que fuera requerido por Estados Unidos por medio de la extradición y que no se pudiera llevar a cabo. Ahí es donde yo veo que entonces sí hay corrupción, ¿no? O por lo menos hay una falta administrativa dentro del procedimiento. ¿Por qué? Porque esta suspensión sí la
la puedo entender, mi querido Juan, porque la misma Constitución así lo señala. Lo que no puedo entender es que pasen los 3 meses y no lo resuelvan, y que no se justifique y que pasen años y años, se sigan concediendo amparos cuando ya saben que no se tendrían por qué conceder. Pues ahí está César Gutiérrez Priego, el otro tema que nos convoca el día de hoy. Apareces en la lista de candidatos a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, evidentemente del Comité Evaluador del Poder Legislativo. Apareces en las boletas que ya hizo el Instituto Nacional Electoral, pero el sábado me decías en estos micrófonos, en entrevista, que no estabas en la lista del INE. ¿Cómo va este asunto? Ibas a presentar todos los recursos correspondientes para que se garanticen tus derechos político-electorales. César. Sí, Juan, mira, quiero informarte y agradecer públicamente. Presenté escritos ante el Instituto Nacional Electoral en donde denuncié obviamente lo que estaba sucediendo y solicité el apoyo para que se pudiera regularizar dicha situación. La presidenta del Instituto Nacional Electoral, la maestra Guadalupe Tadei, me canalizó con la secretaria ejecutiva del INE, la doctora Claudia Arleta Espino, quien personalmente me atendió, y su coordinador de asesores, Marco Vinicio Gallardo, me apoyaron para regularizar el procedimiento y la falla administrativa, y hoy estoy en posibilidades de decirte que ya aparezco en el sistema interno del INE y tengo toda la posibilidad de realizar los registros, tanto curricular como el registro para llevar a cabo toda la fiscalización respecto a la candidatura. Entonces, así como lo hice públicamente el reclamo, quiero agradecer la pronta respuesta que tuvo el Instituto Nacional Electoral para solucionar este problema de carácter administrativo, y que en este momento no tiene ningún problema mi candidatura, y que seguimos adelante con la posibilidad de, cuando ya llegue el 30 de marzo, poder iniciar campaña para pedir que la gente nos apoye con su voto. Pues qué bueno, César Gutiérrez Priego, es una buena noticia la que nos das. Antier denunciabas qué está pasando, qué está sucediendo, si hay incomodidad por parte de un sector de la población en que yo sea candidato, pero esto no significa que se me puedan arrebatar mis derechos político-electorales. Qué bueno que ya se resolvió, qué bueno que presentaste los recursos necesarios, porque por ahí me enteré que decían, no, se va a arreglar solito, no presentes nada. No, ahí están los recursos. Y bueno, responde el Instituto Nacional Electoral, y que quede como precedente de que tiene que haber pulcritud y mucha eficiencia en este proceso de elección extraordinaria de integrantes del Poder Judicial, porque este tipo de pifias pues dejan un mal sabor de boca y el ojo puesto sobre las autoridades para que no haya ningún tipo de situación que pueda sugerir que no se llevó a cabo conforme a la ley, conforme a reglamentación y conforme a democracia. César, gracias por darnos esta información en exclusiva. Te mando un abrazo y estamos en comunicación. Al contrario, Juan, gracias a ti por el espacio y por el apoyo. Te mando un abrazo y que pases excelente tarde. Muchas gracias, candidato. Y bueno, seguimos con la información. La Comisión Extraordinaria de Comisiones Unidas de